Bueno, estábamos viendo una parte del capítulo sobre el devenir intenso o devenir animal y devenir imperceptible, que era el capítulo que se llama Recuerdos de una molécula. Eh, la vez pasada lo que habíamos visto era, o sea, como, ¿a qué llama Deleuze molecular, básicamente? Cada vez que aparece molecular en Deleuze, no es solo una cuestión de escala, ¿no? La línea molecular no es que es más pequeña que la molar, es más pequeña, pero no se define solo por su escala lo molecular, se define también por esa capacidad de hacer pasar, que ahí yo creo que te había dicho lo del, no, no te había dicho, alguna vez hablamos lo del limen, lo del umbral. Lo molecular alude a eso, ¿no? Alude a pensar ese territorio, ese espacio, ese ámbito en el que los cuerpos se contaminan, ¿no? Em, Bien, entonces, estábamos viendo algunas cosas em, sobre lo que sería como el devenir mujer y el devenir animal. Estamos por alcanzar el sentido de esto, todavía no apareció a qué viene esta cosa de... Porque al principio uno puede decir, ok, el devenir sería la experiencia que nos saca, que nos permite corrernos de las identidades hegemónicas. Y en ese sentido, todos los devenires tienen que ser minoritarios. El devenir, bueno, tal como yo lo entienden, es eso. Es la experiencia de no ser solo lo que uno es, básicamente, ¿no? No ser solo lo que las identidades hegemónicas, molares, nos han impuesto. Entonces, claro, si uno empieza por cuáles son las siguientes identidades hegemónicas o molares de nuestra cultura, de nuestra época, de cómo está organizada la vida, bueno, una importante sería la identidad de lo masculino, es la primera. Lo femenino siempre se había definido en relación con lo masculino como una degradación, una desviación, ¿no? Una imperfección. Entonces, claramente lo masculino está como en primer lugar, pero por supuesto también está lo humano. Nosotros vivimos en una cultura, por lo menos en Occidente, que es fuertemente antropocéntrica, ¿no? Entonces, nosotros, que vos decís, bueno, bien, pero ¿cómo no? ¿No fue siempre así? Bueno, no tanto. Vivimos una cultura fuertemente antropocéntrica que considera que lo humano realmente es solo humano, ¿no? Y que si hay algo de animal hay que tratar de sofocar esa parte animal, ¿no? Pensá, por ejemplo, cómo todo esto que estoy diciendo es porque es hacia dónde va el capítulo, ¿no? Pensá, por ejemplo, en el concepto de salvaje, que alguna vez se empezó a emplear para hablar de los humanos no europeos, ¿no? Y que se los consideraba, bueno, próximos a la naturaleza, ¿no? Nosotros decimos animales salvajes como humanos salvajes, ¿no? Es decir, parece ser que había humanos que se acercaban a lo propiamente animal, ¿no? Porque lo contrario de un animal salvaje, ¿qué sería? Un animal domesticado. ¿Y el animal domesticado qué es? El animal que tiene contacto con el humano. Entonces, lo animal, lo puramente animal, es salvaje. Y nosotros venimos de una historia en donde a unos pueblos se los designaba con el término salvaje. ¿Qué quiere decir eso, no? No sé si alguna vez te lo conté, pero salvaje en latín quiere decir eso, ¿no? Es decir, proviene de selvaticus, que era el bosque. La palabra, o sea, el selvaticus refería a la naturaleza que no estaba tocada por el trabajo humano. Y esa naturaleza salvaje, eso lo que se llamaba selvaticus, era principalmente el bosque, de donde viene selva y de donde viene salvaje, ¿no? Es la naturaleza en donde no hay humanidad. No hay, y claro, y no hay, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que le da humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad le da a la naturaleza? La humanidad le da control, le da orden, le da racionalidad, ¿no? Porque vos ves un campo salvaje y todo creció de cualquier manera, pero ves un campo trabajado por el humano y ves los surcos, ¿no? La roturación de la tierra. Eh, entonces, nosotros, por lo menos de la modernidad, vivimos en una cultura que ha dicho que lo humano es humano.
y que hay que tratar de alejarse de lo animal. Incluso animal es un insulto, ¿no? Sos un animal, qué bestia, ¿no? Es decir, es- nuestra cultura fue una cultura que se construyó eh, de alguna manera respecto del ideal humano, ¿no? Alejándose de lo animal, dándole la espalda a lo animal, ¿no? Como si tuviéramos que depurarnos de lo animal que todavía podemos llegar a tener, porque eso es violencia, porque eso, no sé, un montón de cosas. Entonces, en lo que estábamos viendo la vez pasada, ellos hacían como una vuelta por la política feminista y lo que decían, ok, está bien que las mujeres tengan su reivindicación molar, nosotros en tanto que mujeres, pero ojo que eso puede obturar otros flujos. Sí, ahí hay una cosa que en Deleuze está presente en muchas obras, que es, en la vida tenemos que tratar de evitar aquellas cosas que obturan, ¿no? Que sofocan, pero que obturan, ¿no? Como represas, que obturan ¿qué? La posibilidad de esos flujos que nos contaminan, ¿no? Como, digamos, cuáles son nuestras compuertas o nuestras represas. Sería otra cosa a saber sobre nuestros cuerpos, ¿no? ¿Dónde están nuestras compuertas, nuestras trabas? ¿Por dónde estoy como obturando la contaminación de otra experiencia, ¿no? Como trabas, ¿no? Todos tenemos esas taras, ¿no? Que nos encadenan, ¿no? Nos fijan. Eh, y eso lo decían cuando decían, bueno, es peligroso la identidad molar porque bueno, primero porque no hay una única mujer, entonces siempre levantar las banderas de un sujeto universal, sabemos que en Deleuze no existe el sujeto universal y que el ideal en Deleuze es lo singular o la individuación, ¿no? Lo singular o la individuación es lo que se opone justamente a lo regular y el sujeto universal es lo regular, ¿no? Entre otras cosas, en Deleuze lo singular es eso, es el punto, ¿no? Lo regular son los puntos que hacen el segmento y lo singular es el punto en donde está el ángulo, por ejemplo, una figura geométrica. Eh, bueno, entonces, siempre levantar las voces de lo universal es peligroso porque los sujetos no somos universales, ¿no? Entonces, a las políticas molares hay que agregarle las políticas moleculares. No necesariamente porque haya que renegar de lo molar. Esto es algo bien de ellos, ¿no? Como no hay que renegar del organismo. Pero hay que entender que allí no está, ahí no se termina la vida, por lo menos, ¿no? Y que más vale las experiencias intensas de la vida van a tener que ver con otra cosa. Bueno, entonces dice, mira, el problema es en primer lugar el del cuerpo. El cuerpo que nos roban para fabricar organismos oponibles. Ahí está, hay como toda una definición ahí, ¿no? Es decir, el problema está en la organización molar de los cuerpos, en esta idea de los organismos oponibles, ¿no? El organismo del humano versus el animal, el hombre versus la mujer, ¿no? Son los opuestos. Eh, pues bien, a quien primero le roban ese cuerpo es a la joven, dicen ellos. No pongas esa postura, ya no eres una niña, no seas marimacho. Claro, porque esto es más creo yo, pues son dos páginas. Estas páginas de 1000 mesetas son, como te decía, un intento de hacerse cargo de la política feminista de la época y, y casi un aporte de ellos que quieren hacer a la teoría feminista, porque ¿por qué sería el cuerpo de la joven? Ahí la palabra en francés para joven es fille. Fille es como chica, en realidad diríamos nosotros. La de la chica, la de la niña, ¿no? Es como la edad casi preadolescente, ¿no? Eh, ¿Por qué a ella es el primero que le roban? Eh, Porque a los hombres también nos roban los cuerpos, ¿no? Lo que pasa que
la organización, vamos a decirle, patriarcal, en esta interpretación, ¿no? Empezaría por tratar de domesticar a las mujeres. Por supuesto, desde el momento en que el hombre ya está constituido con una identidad también hegemónica, ¿no? Eh, entonces, no pongas esa postura, ya no eres una niña, no seas marimacho, ¿no? A, a quien primero le roban su devenir para imponerle una historia o una prehistoria es a la joven. El turno, perdón, el turno del joven viene después. Pues al ponerle la joven como ejemplo, al mostrarle la joven como objeto de su deseo, le fabrican a su vez un organismo opuesto, una historia dominante, ¿no? Es decir, ponemos a la joven, la domesticamos, la ponemos como objeto de deseo y el varón constituye su identidad a partir de esa oposición, ¿no? Por supuesto, todo esto se hace, como te decía recién, previamente en una organización que ya podríamos llamar patriarcal, ¿no? Pero si las identidades son no ponibles, ¿no? Eso es la segmentariedad de la que hablábamos antes. ¿Cómo arranca? Es casi como dialéctico. ¿Cómo arranca? Para que sea oponible, vos te definís tu identidad por oposición a un otro. Entonces, la primera identidad creada para generar la oposición es la de la mujer. Bueno, no sé si es lo más importante, pero eh, sí, bueno, acá hay algo que en ellos es importante y que tiene que ver con pensar entonces que si no son, digo, si hay un devenir mujer, ese devenir mujer va a poner en juego experiencias sexuales que no son binarias. Ellos hablan en un momento de los N sexos. Ahora voy a tratar de leértelo. Mira, dicen, eh, cuerpo sin órganos, el anorganismo del cuerpo es inseparable de un devenir mujer o de la producción de una mujer molecular. Sin duda la mujer deviene en el sentido orgánico molar, y a la inversa el devenir mujer o la mujer molecular son la propia joven. La joven no se define ciertamente por la virginidad, sino por una relación de movimiento y de reposo, de velocidad y lentitud, por una combinación de átomos, una emisión de partículas. No cesa de correr en un cuerpo sin órganos. Es una línea abstracta o línea de fuga. Además, las jóvenes no pertenecen a una edad, esto es importante, ¿eh? A un sexo, a un orden o a un reino. Más bien circulan entre los órdenes. Los actos, las edades, los sexos. Producen n sexos moleculares en líneas de fuga, con relación a las máquinas duales que atraviesan de un lado a otro. La única manera de salir de los dualismos es estar entre, pasar entre, intermezzo, lo que Virginia Woolf ha vivido con todas sus fuerzas en toda su obra, deviniendo constantemente. Bueno, viste, en varios lugares Deleuze siempre habla de esto de el entre, ¿no? Todo lo bueno crece entre las cosas, como la hierba, dice en un momento, ¿no? La hierba en los Sí, adoquines. Eh, bueno, el devenir es el concepto, como te explicaba la vez pasada, que intenta dar cuenta de aquello que pasa entre las identidades oponibles. Es decir, es volver a afirmar que hay más que lo que la metafísica nos había observado, que hay otra cosa. Lo que pasa es que esa otra cosa, y acá viene el problema, y ahora voy a empezar a avanzar. Mm, bueno, me quedo con Occidente. En Occidente, la, la concepción de la realidad y del pensamiento está formada de tal manera que nos impide tener experiencia de lo que está en el entre. Porque, digo, pensando en diferencia y repetición, que de esto te hablaba la vez pasada, creo, eh, la metafísica occidental, occidente, la cultura occidental, y sobre todo después con la ciencia, ni hablar, ¿no? Ha reducido lo real a lo que sería la experiencia empírica de las facultades. Esa experiencia del pensamiento que está reducido al reconocimiento y a la identificación, ¿no? Pensar es conocer, conocer lo que hay lo que se da entre un sujeto y un objeto, bajo la forma de un reconocimiento y una identificación.
Claro, todo eso destruyó al pensamiento en el sentido más amplio. Recuerda que para Deleuze pensar es experimentar, es sentir, en primer lugar, ¿no? Es la sensación. Es, eh, bueno, ahora va a aparecer, creo que va a aparecer, es la sensación. El pensamiento en primer lugar es asignificante, es lo que va a aparecer en un rato. No tiene que ver con significados, tiene unas experiencias que no significan nada. Entonces, claro, pensá la ciencia, que te dice que lo real es lo que vos podés ver y tocar en el sentido de la observación empírica. Entonces, nosotros venimos de una cultura que nos ha alejado de experiencias que no son tan fácilmente identificables o reconocibles, o que no lo son por naturaleza, pero que son experiencias, que son las experiencias que nos desbordan, que son las experiencias que se nos escapan, que son las experiencias que tal vez son mudas, pero que son experiencias, ¿no? Nosotros, eh, bueno, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero eh, la cultura occidental es una cultura que está llena de significados. Las cosas tienen que tener significados. Eh, Nos cuesta quedarnos con experiencias asignificantes. Creemos que le falta algo, ¿no? Con el problema de que la vida está en esas experiencias porque eso es la materia. O sea, la materia vibrando, la materia creando, cambiando, la intensidad, eso es contacto entre cuerpos. Y al contrario, nuestra cultura nos dice que eso es lo menos importante, ¿no? Es como lo ontológicamente inferior, es por ejemplo, lo que queda por fuera de lo social, ¿no? Por mucho tiempo el cuerpo no era lo social, el vínculo social tiene que ver con otra cosa, ¿no? Incluso pensaba, no sé, en cómo se han organizado las relaciones sociales en los matrimonios históricamente, desde la época de que el ser humano empezó a organizarse. Los intercambios eran intercambios no de contactos entre cuerpos, ¿no? Sino Ujú, de alianzas. eh, ujú, de alianzas que tenían un sentido específico de codificar la producción social. eh, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? En Deleuze hay algo de una reivindicación de una especie de sensualismo, ¿no? Es decir, de, de la experiencia sensitiva, sensualismo en el sentido de lo sensitivo, ¿no? Y que es lo sensual, por otro lado, también, ¿no? Y que no tiene significado, y que no tiene sentido, como podrían decir algunas filosofías. Eh, y que ahí está, y después pueden aparecer más cosas, pero la realidad está en esas experiencias. Eh, Bien, ni sé cómo llegué tan lejos de acá, eh, esto, esto entonces te decía, porque el devenir es un concepto que da cuenta de lo que pasa entre los cuerpos. Y lo que nos están diciendo Les y Guattari es que nos tienen que pasar cosas. Y para que pasen cosas tenemos que tener relaciones con otros cuerpos. Por supuesto, el devenir animal no es el vínculo que vos tengas con tu gata. Porque en el ejemplo que yo te daba la vez pasada de la archiduquesa, no estaba la liebre por ahí. Eh, pero no estaba la liebre por ahí en lo que sería el espacio extenso del plano actual. Pero la liebre estaba por ahí en el espacio de lo intenso. La liebre puede quedar lejos desde lo extenso, ¿no? Por eso yo digo que esta filosofía de Deleuze es como una especie de panteísmo ateo. Porque en definitiva, la experiencia o el panteísmo místico ateo, la experiencia de tener un devenir animal, es como el chamán que salía de su cuerpo y entraba en el jaguar. Es decir, es tener una experiencia que ya no se mide, por ejemplo, por el espacio extenso. Está lejos, extensamente está lejos el animal, pero intensamente está cerca, pero no metafóricamente. Acá no es metáfora, no es como si estuviera cerca. No,
No, la materia es la misma. Y cuando vos tenés un devenir animal, como cuando yo tengo un devenir mujer, cuando no sé qué, lo que está aconteciendo en este cuerpo es lo mismo. Estás en el lugar del animal. Siempre y cuando recordemos que para Deleuze la realidad tiene esas dos caras, la actual y la virtual. Acá los cuerpos aparecen como cuerpos extensos separados, pero acá abajo no. Acá abajo los flujos de materia están todos interconectados, porque no hay objetos y sujetos, porque no hay objetos extensos que estén recortados, porque no hay sustancias. Lo que hay son flujos de materia que se van interconectando. Em, bueno, mira esto que dicen que es interesante. Eh, Dice, es cierto que salteo, pero es cierto que la política molecular pasa por la joven y el niño. Pero también es cierto que las jóvenes y los niños no sacan sus fuerzas del estatuto molar que los domina. Es decir, no es que el devenir o lo molecular pasa por la joven, pero esa joven que estamos llamando joven no son las chicas. Eso, de vuelta, es una identidad molar. Eso ya Ujú. está construido, es el efecto. No sacan sus fuerzas ni del estatuto moral que los domina, ni del organismo y de la subjetividad que reciben. Sacan todas sus fuerzas del devenir molecular que hacen pasar entre los sexos y las edades. Devenir niño tanto del adulto como del niño. Devenir mujer tanto del hombre como de la mujer. Todas estas vericuetos, ellos los hacen para evitar caer como en nuevos esencialismos. Ah, tenemos que ser todas niñas. Que en algunos casos, algunos feminismos caían en eso. Qué sé yo, ser mujer. Tenemos que ser mujeres, la verdadera mujer. La verdadera mujer no era el ama de casa, sino como si reemplazáramos una esencia por otra, una naturaleza por otra. Entonces, es muy difícil no afirmar algo y que eso afirmado no pase por una esencia. Entonces, todas estas vueltas que están dando tienen que ver con eso, para esquivar que no se trata de que la verdad está en las niñas y que ahí antes que le robaran el cuerpo había una verdad. No están hablando de eso. No están hablando de que una nena de 11 años tiene el cuerpo de los N sexos y de los devenires y que después se lo roban. No es eso. Porque si no sería pensar que hay una verdad que está ahí. Eh, Sacan todas sus fuerzas del devenir molecular que hacen pasar entre los sexos y las edades, devenir niño, tanto del adulto como del niño, devenir mujer, tanto del hombre como de la mujer. El niño no deviene adulto como tampoco la joven deviene mujer, pero la joven es el devenir mujer de cada sexo. Es como el afuera, para decirlo más fácil, es el afuera de las cosas. Eh, del mismo modo que el niño es el devenir joven de cada edad, el devenir joven de cada edad. Pero la joven, no. Saber envejecer no es mantenerse joven, es extraer de la edad que se tiene las partículas, las velocidades y lentitudes, los flujos que constituyen la juventud de esa edad. Sí, sí. Claro, el devenir niño o el devenir joven, como no son la joven, el niño, como el animal, como la mujer, no son identidades del mundo de lo actual, ¿qué son? Son las potencias, son las fuerzas del afuera, de aquello que queda por fuera siempre de cualquier identidad molar. La mujer lo que queda fuera del hombre, el animal lo que queda del humano, el niño lo que queda del adulto. No porque los niños son estos niños, de venir niño no es. Tenemos que jugar más. ¿Viste? Tenemos 50 años, 60 años, y juguemos a las... No es eso. Eso sería imitar a los niños. ¿Qué es devenir niño? Bueno, una manera de entenderlo puede ser esto, ¿no? La juventud de esa edad. Es de la Ujú. vitalidad, en definitiva, ¿no? La vitalidad. ¿Qué puede ser que no? Desde el punto de vista de lo empírico, identificable,
puede no tener nada que ver con el mundo de la niñez de nuestra cultura. Saber amar no es seguir siendo hombre o mujer, es extraer de su sexo las partículas, las velocidades y lentitudes, los flujos, los n sexos que constituyen la joven de esa sexualidad. Es lo mismo, ¿eh? El afuera. Pues la propia edad es un devenir niño. De la misma manera que la sexualidad, cualquier sexualidad es un devenir mujer, es decir, una joven. Bien. Eh, entonces dice, todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Es la llave de los otros devenires. Por esto que te decía, ¿no? Porque está el varón humano en primer lugar. Bien. Pero mira lo que va a pasar ahora. Van a decir, bueno, voy a saltearme algo en donde empiezan a hablar algo del animal, porque empieza, pero voy a leer, porque si no, no se va a entender. Eh, a ver, te explico algo que aparece ahí, que es, ellos van a citar acá a una interpretación estructuralista. Te estoy leyendo como continuadamente, ¿eh? No salteo nada, ¿eh? Mira, el párrafo empieza así. Ahora bien, si todos los devenires son ya moleculares, incluido el devenir mujer, también hay que decir que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Como te dije, es la llave de todos los devenires. Que el hombre de guerra se disfrace de mujer, que se haya disfrazado de muchacha, que se haga pasar por una muchacha, no es un incidente provisional o vergonzoso en su carrera. Ocultarse, camuflarse es una función guerrera. Y la línea de fuga atrae al enemigo, atraviesa algo y hace huir lo que atraviesa. En el infinito de una línea de fuga surge el guerrero. Ahora bien, si la feminidad del hombre de guerra no es accidental, eso no quiere decir que sea estructural. Acá es donde van a discutir con una cosa que Bernard hablaba sobre el estatuto del matrimonio en la Grecia antigua y comparaba el matrimonio es a la joven lo que la guerra es al joven. Decía en un sentido bien estructuralista, ¿no? No es algo estructural, que en tanto guerrero vos tenés que tener un devenir mujer, como si formaba parte de una estructura simbólica, que siempre es algo universal y natural, ¿no? Eh, Estos fenómenos deben entenderse en términos de devenir. Que el guerrero se vista de mujer, no sé en qué episodio estarán pensando, eh, porque no lo citan, pero bueno, episodios de un guerrero se viste de mujer, que sería su contrario, sería algo vergonzoso, y lo hace en realidad como una estrategia para llevar la guerra más allá de lo establecido, ¿no? Entonces atrae al enemigo. También hay un episodio parecido en la Odisea, cuando Odiseo se disfraza de animal. Tiene Ajá, como un devenir animal, Odiseo. Se pone no me acuerdo qué era, una piel no me creo que era de lobo. Eh, eh, hay, hay una experiencia parecida, pero con lo animal, ¿no? Entonces, mira, dicen. eh, Estos devenires encuentran su condición, los devenires animales, por ejemplo, en el devenir mujer del guerrero, o en su alianza con la joven, en su contagio con ella. El hombre de guerra es inseparable de las amazonas. La unión de la joven y del hombre de guerra no produce animales, sino que produce a la vez el devenir mujer del uno y el devenir animal de la otra. En un solo y mismo bloque, en el que el guerrero deviene a su vez animal por contagio de la joven, al mismo tiempo que la joven deviene guerrera por contagio del animal. La amazona como un animal, ¿no? Eh, bueno, y acá va a aparecer lo que yo te quería. Vamos a, la otra parte de este capítulo que estamos leyendo, del capítulo del devenir, en donde avanzan. Hasta acá están tratando de entender esto que yo te digo, que es cuáles son los devenires más grandes que hay. Los devenires más grandes, paradójicamente. El devenir mujer, el devenir animal. Pero, claro, la cosa no termina ahí. Porque en definitiva, siempre podemos decir que
la mujer no deja de ser una identidad molar. Devenir mujer no quiere decir ser mujer. ¿Hacia dónde conduce el devenir? A ver, lo digo, no suena bien. ¿Hacia dónde conduce? Como si tuviera una tendencia, pero cierta tendencia tiene el devenir. O si querés, ¿tiene dirección el devenir? ¿No? Porque pareciera, ¿no? El devenir mujer me sacó de mi masculinidad y al correrme de mi masculinidad es correrme al mismo tiempo de mi humanidad, porque lo humano estaba identificado con lo masculino. Entonces, devenir mujer es también un poco devenir animal. Y estaría bien, porque las mujeres tienen más animalidad que los varones, justamente por esa jerarquía. Entonces, si la mujer y el animal no son destinos a los que uno tiene que llegar, me tengo que convertir en mujer, me tengo que convertir en animal, eh, ¿qué más? ¿Por qué otras líneas podemos como desterritorializarnos? Vamos a decirlo con otra palabra, ¿no? ¿Qué otros devenires? ¿Cuáles serían todavía los restos de segmentariedad dura o molar que nos quedaran si tenemos devenires animales, ¿no? Yo tengo un devenir animal. Pero ¿cuánto más hay además de lo animal? ¿Cuánto más hay además de lo femenino? Porque claramente tiene que haber más. Mira lo que dice. Si el devenir mujer es el primer cuanto o segmento molecular, y luego vienen los devenires animales que se encadenan con él, ¿hacia dónde se precipitan todos ellos? Te estoy leyendo, ¿eh? Sin duda, hacia un devenir imperceptible. Lo imperceptible es el final inmanente del devenir, su fórmula cósmica, su fórmula cósmica. Bueno, ahí citan cosas de literatura, dicen. Pero ¿qué significa devenir imperceptible? Al final de todos los devenires moleculares que comenzaban por el devenir mujer. Devenir imperceptible quiere decir muchas cosas. ¿Qué relación hay entre lo imperceptible, entre paréntesis, anorgánico, lo indiscernible, entre paréntesis, asignificante, y lo impersonal, entre paréntesis, asubjetivo? Esto te voy a saltear y voy a volver, dicen. eh, no. eh, bueno, son las tres virtudes del devenir. No sé dónde lo dicen. Creo que lo dicen un poco más adelante. Las tres virtudes del devenir. Pero mirá lo que dice. Antes de que yo te explique qué es devenir imperceptible, indiscernible, impersonal, que son las tres virtudes, ellos empezaron diciendo el devenir imperceptible es la fórmula cósmica, ¿no? Ok. eh, Alcanzar el devenir imperceptible es al mismo tiempo alcanzar el devenir indiscernible y el impersonal, ¿sí? Es decir, eh, es la misma experiencia, es la misma experiencia. Podés pensar después si tenés devenires imperceptibles que no hayan implicado un devenir impersonal. Puede ser, pero sería medio raro. Mira lo que dicen. ¿Qué relación hay entre estos tres devenires, no? Y dicen, primero diríase, ser como todo el mundo. Ser como todo el mundo. Bueno, ahí ellos le dan acá una vuelta que, bueno, es muy filosófica y yo creo que no ayuda, porque se mete con Kierkegaard. Pero pensemos, ser como todo el mundo. Si yo pienso en que soy profesor de filosofía, esta experiencia es una experiencia que tiene todo el mundo, por la que pasa todo el mundo, es personal mío eso, o personal de los profesores de filosofía. Ahí está la identidad molar. Si yo digo, bueno, no sé, bueno, soy varón, por supuesto, pero más fácil. No, no es como todo el mundo. Si vos sos varón, no es ser como todo el mundo.
Si vos sos de clase media, no es ser como todo el mundo. Si vos sos humano, no es ser como todo el mundo. Como todo el mundo. Y mundo acá hay que entenderlo materialistamente, como te vengo Sí. explicando, ¿no? El mundo en el sentido más heideggeriano del sentido del ser. El mundo en el sentido de como todos los seres. Fórmula cósmica, dijeron antes, ¿no? Eh, Te voy a saltear eso que hablan de Kierkegaard y dicen, es muy difícil pasar desapercibido, ser desconocido incluso para la portera y los vecinos. Y si es tan difícil ser como todo el mundo, es porque tiene que ver con el devenir. No todo el mundo puede venir como todo el mundo. Convierte ese todo el mundo en un devenir. Se necesita mucha asquesis, ¿no? Mucho trabajo sobre uno mismo. Sobriedad, mirá lo que invocan. O sea, ¿vos qué estarías esperando? No sé, el éxtasis, la fiesta, ¿viste? Ok, tomemos unos hongos, rompamos nuestra conciencia, sobriedad. Involución creadora, involución creadora. Una elegancia inglesa, un tejido inglés, confundirse con las paredes, eliminar lo que resalta demasiado, lo demasiado vistoso. En algunos lados, viste que Deleuze, no sé si lo escuchaste alguna vez o lo leíste, habla de la pantera rosa. Hay que ser como la pantera, Sí, sí, que pinta sí. todo rosa. ¿Qué es? ¿Qué es ser como un inglés? Es las paredes tapizadas como el sillón, y entonces se confunde todo, ¿no? Pasas desapercibido, como la pantera rosa que se pinta todo rosa y se esconde. Eliminar todo lo que es exceso, muerte y superfluidad. Queja y reproche, deseo no satisfecho, defensa o alegato, todo lo que enraiza a cada uno, a todo el mundo, en sí mismo, en su molaridad. Pues todo el mundo es el conjunto molar, ¿no? El mundo entero. Pero devenir todo el mundo es otro asunto, que pone en juego el cosmos con sus componentes moleculares. Es una teoría de una especie de panteísmo místico, chamánico. Eh, Devenir todo el mundo es crear multitud, crear un mundo en definitiva, porque mm, si yo te digo, en esto no son exactamente panteísmos tradicionales. Si yo te digo que hay que devenir como todo el mundo, no tenemos que suponer que existe el mundo ya constituido y yo tendría que poder llegar a ese plano en donde estoy conectado con todos, porque estaría suponiendo que el mundo es una cosa que está terminada y el ser no está terminado, ¿no? Entonces ellos dicen, devenir todo el mundo es crear multitud, es crear mundo. La Pantera Rosa crea su mundo. El decorado inglés crea su mundo. Esto de vuelta viene para mí a relacionarse, a mí me sirve relacionarlo con este concepto. No necesariamente siempre tiene que ver con este concepto, pero con la mónada de Leibniz. La mónada expresa a todo el mundo desde su punto de vista, porque ese punto metafísico que es una mónada, esa singularidad, contiene a la totalidad. Pero es una Ujú. singularidad. ¿Sí? Eh, eh, el ejemplo de Leibniz es el de César cruzando el Rubicón, ¿no? Pero Sí, puedes pensar sí, cualquier. sí. Esa es la singularidad, ¿no? César como mónada. Si vos agarrás a ese César, esa mónada, eh, para explicar eso, vos podés explicar por qué el tipo decidió cruzar el río. Y para explicar eso, vos podés irte
a las decisiones que tenía con sus generales, pero también a las condiciones del río, si había crecido o no el río, que te llevaría entonces a ver Ujú, las condiciones atmosféricas que había en el lugar. Y ujú, también eso te puede llevar, y así vos vas, y cada cosita te va conectando con el todo, tanto en ujú, el pasado como en el futuro, porque las consecuencias son, cruzó el Rubicón, pasó esto. César, cruzando el Rubicón, es un punto que refleja desde su perspectiva a todo el mundo. A todo el mundo. Todo lo que fue, es y será. Entonces, sí. ser como todo el mundo no es exactamente fundirnos, porque si no estaríamos suponiendo que están ahí. No, es como otra experiencia en realidad. Es lograr tener una experiencia que dé cuenta de, claro, que dé cuenta de la totalidad, es la experiencia en donde, por supuesto, no impongo una identidad, porque no es imponer una identidad, ¿no? Porque no, es casi todo lo contrario. Esa totalidad, ese infinito que refleja el punto de César, esa perspectiva, no tiene nada de César en realidad. ¿No? No es que él le impone, es un punto de vista, es un reflejo, como una perspectiva. El concepto es perspectiva, ¿no? Es lo que después Nietzsche va a tomar, ¿no? Perspectivas no son partes. Viste que en el cubismo había una tendencia que era analítica y una tendencia que era sintética. La sintética se suponía que los ángulos componían un todo. Creo que es así. La analítica lo descomponen. Es decir, las perspectivas no componen un todo. Por eso siempre es crear un mundo. Hay que tratar de crear un mundo. Eh, no sé si estoy siendo claro, pero crear un No sé si mundo quieres mostrar algo más. es crear un punto de vista. Es crear un Ujú, punto de vista que no es algo subjetivo, porque es algo de la realidad, no tiene que ver con lo subjetivo. Eh, a mí esto siempre me hizo acordar a una cosa que me parece que está al final de la autobiografía de Sartre, que se llama Las Palabras. Y Sartre dice algo así como que su ideal o su deseo, no me acuerdo qué dice, era ser un hombre cualquiera. A mí siempre me ha gustado eso. Ser un hombre, un humano, un ser, vamos a ponerle como una perspectiva poshumana a Sartre, cualquiera, que valga por cualquiera. A mí esto me interesa porque hay algo que al principio uno puede creer que nosotros vivimos en una sociedad, en una época que reivindica la individualidad, lo tuyo, ¿no? Defender tu autoestima. Y esto sería lo contrario. Eh, Cuando ellos dicen hay que eliminar todo lo que resalta, no es invocando una especie de mediocridad, ¿no? De gris, de chatura, o de meseta en el sentido tradicional, ¿no? Es en el sentido en que lo que resalta es lo que te separa de los otros. Entonces, eh, detrás de ese pasar desapercibido, detrás de eso que decían eliminar todo lo que resalta, lo vistoso, se encuentra lo más rico en realidad, que es porque solo eliminando lo vistosamente humano vos podés tener una experiencia animal. Solo eliminando lo vistosamente masculino podés tener un devenir mujer. ujú, Entonces, en ese cualquiera, en ese como todo el mundo, ahí se encuentran todas las intensidades. Entonces, no es en pos de una mediocridad que dicen esto, ¿no? Una especie de atenuación de la vida. Por el contrario, para enriquecerla y potenciar la vida, hay que atenuar, hay que, yo diría, suspender en el sentido husserliano, hacer a un lado, ni siquiera negarlo, hacer a un lado, ahora no ponerla en juego.
lo que nos distingue. ¿Qué me distingue? Tal cosa, ¿no? Que no es negarlo, porque tampoco yo tengo que negar mi identidad masculina para tener el devenir mujer. No es negar, ¿no? Pero lo distinto siempre nos separa del otro. Entonces, del otro humano, sí es lo que más nos importa. Pero también podemos usar de los otros animales y todas las moléculas. Eh, entonces, mira, acá citan a un escritor que te voy a recomendar. A ver cómo llegan a ese tipo. Eh, mira lo que dicen. Bueno, hoy estoy muy agarrado del texto, pero es que Dale. me encanta este texto. A fuerza de eliminar, ya solo se es una línea abstracta, o bien una pieza de puzzle en sí misma abstracta, de rompecabezas. Y conjugando, continuando con otras líneas, otras piezas se crea un mundo que podría recubrir el primero, como en transparencia, como en transparencia. La elegancia animal, el pez simulador, el clandestino. La elegancia animal, ¿no? La elegancia yo creo que se refieren a como el animal que va caminando y está confundido con el paisaje, ¿no? Eh, Está atravesado por líneas abstractas que no se parecen a nada y que ni siquiera siguen sus divisiones orgánicas, pero te lo leo rápido porque quiero llegar a otro lado. Pero desorganizando de ese modo, desarticulando, crean multitud con las líneas de una roca, de la arena y la planta, para devenir imperceptible. François Shen, no, perdón, el pez como el pintor poeta chino, ni imitativo ni estructural, sino cósmico. Acá quería llegar a esto. El pez que se vuelve imperceptible. ¿Y por qué se vuelve imperceptible? Que es como el pulpo, ¿viste? Que se contagia de los colores en donde se posa. Se vuelve imperceptible, ¿no? ¿Qué quiere decir que se vuelve imperceptible? Que por su piel pasan de venires rocosos o qué sé yo, donde esté. François Shen, entonces dicen el pez como el pintor poeta chino, ni imitativo ni estructural. Ni imitativo ni estructural viene de la primera parte del capítulo, en donde ellos discutieron sobre la imitación y la concepción estructuralista, sino cósmico. Ahora sí, François Shen muestra cómo el poeta no persigue la semejanza, ni tampoco calcula proporciones geométricas. Retiene, solo extrae las líneas y los movimientos esenciales de la naturaleza. Solo utiliza trazos ininterrumpidos o sobreimpuestos. En ese sentido, devenir todo el mundo es hacer del mundo un devenir, es crear una multitud, es crear un mundo, mundos, es decir, encontrar sus entornos y sus zonas de indiscernibilidad. Bueno, te queremos llegar a este Shen. Él lo cita en otros lados, es François Shen, ¿lo conoces? Eh, Tiene un librito, yo leí varios libros de él. El primero que leí para mí es insuperable. Después tiene novelas, tiene unos ensayos sobre la muerte, pero tiene un librito, te lo quiero mostrar. Estoy abriendo eh, un librito que se llama El Tao y el Vacío. A ver si te lo puedo mostrar. Acá. No, perdón, se llama Vacío y Plenitud. Vacío y Plenitud. Es un librito chiquitito. Es de ciruela, con lo cual puede valer como uno gigante. Eh, es así el librito, ¿eh? Así. Es sobre pintura china, sobre taoísmo. Bueno, a mí me recopa todo ese mundo. Y es muy delesiano, es muy delesiano.
porque el tipo habla de cómo la pintura, primero, cómo la pintura china clásica, ¿tenés vistas algunas pinturas clásicas? Sí, Hay blancos en el lienzo. Ese blanco representaría el vacío. Y el vacío es el Tao. Eh, y el Tao es lo que le da dinamismo. Muy parecido al logos heraclíteo del Tao. Sin ser ninguno de los seres, es eso que está entre los seres haciéndolos mover, ¿no? Y ahí en ese libro, este tipo analiza, entre otras cosas, además de esta idea del blanco con el vacío, bla, bla, los trazos de los pinceles, ¿no? Como movimientos que no es una técnica que representa algo que está allá afuera. Participa del movimiento cósmico la pintura. Forma parte del movimiento cósmico, en el movimiento del pincel. Em, que yo creo que tal vez de ahí sacó Deleuze una idea que tiene en su libro sobre la pintura, que es que hay pintores, o sea, que la buena pintura es manual antes que óptica. Que el pintor no mira, que no pinta el ojo, que quien pinta es la mano, quien mira es la mano. Em, bueno, para mí tiene que ver con esto, porque el ojo está cerca de la representación, ¿no? Y la mano forma parte del mundo material. Bueno. Bueno, lo mismo Virginia Woolf, Kerouac, ¿no? Que la escritura, dice que la frase, que la escritura fuese como una línea del dibujo de poema chino, ¿no? Es decir, un movimiento, viste que Kerouac en On the Road, en el camino, sí, tipo, eh, escribía mientras se movía. No es que él hizo el viaje, volvió y escribió. Iba en el auto, y ahí está pasando una montaña, y ahora está fulano iba escuchando la música, escribiendo. y él escribía. Ponele que no es que toda la novela lo haya hecho así, pero Sí, sí, la construcción de la novela arranca con esa experiencia de en el camino, es la escritura la que está en el camino. Él quiso sí, hacer algo, él quiso hacer lo mismo que había hecho Proust con la memoria, pero hacerlo sí, con movimiento. Si la escritura en Proust se subordinaba a em, a esas resonancias, a esas asociaciones, ¿no? Que la memoria iba haciendo y entonces la escritura iba haciendo digresiones en función de tus recuerdos, ¿no? Porque cuando vos te pones a recordar, una cosa te lleva a la otra, ¿no? El ruidito de la cucharita en la taza me hace acordar a la campana de Combray o el gusto de la Magdalena me hace acordar a mi abuela. Entonces vos vas escribiendo, estaba en el salón, y esto me hizo acordar a mi abuela y así. Y cuando uno lee a Proust, son digresiones, 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 digresiones. Lo mismo ocurre en el caso de Kerouac. Y esas son formas de devenir como todo el mundo. La escritura se vuelve esa línea que está conectada con la realidad, ¿no? Bien, entonces mira lo que dice. Estar a la hora del mundo. Esa es la relación entre imperceptible, indiscernible, impersonal, las tres virtudes. Reducirse a una línea abstracta, a un trazo, para encontrar su zona de indiscernibilidad con otros trazos. Y entrar así en la equidad, que sería como la singularidad, como en la impersonalidad del creador. Entonces uno es como la hierba, ha creado una multitud. Entonces estábamos con esto, ¿no? Las tres virtudes. Imperceptible, indiscernible, impersonal. Bueno, a ver, te explico estas tres cosas y acá te voy a leer una última partecita solo porque aparece un concepto del que te hablé la vez pasada,
Pero ¿qué sería esto? A ver, ¿qué sería imperceptible? Eh, ¿por qué el devenir es imperceptible? ¿Por qué el de ser como todo el mundo es imperceptible? Sería como que más hemos trabajado. Imperceptible porque es ese pasar desapercibido, ¿no? Imperceptible en el sentido de, em, a ver, ¿qué es pasar desapercibido? Entendamos un poco más profundamente eso. Tiene que ver con escapar a esa experiencia empírica del reconocimiento y de la identificación. Pasar desapercibido, lo imperceptible no es insensible. ¿Sí? Aunque Deleuze acá no está poniendo como conceptos, pero le viene esto de diferencia y repetición. La percepción empírica es el uso empírico de las facultades de diferencia y repetición. Perceptible es reconocible. Yo te veo y ahí te encuentro. Ahí está Alejandra. Te reconozco, te percibo. Esa es experiencia empírica. Lo imperceptible sería algo que entonces yo no puedo identificar, pero no quiere decir insensible. Ahí está el problema, ahí está lo primero que te decía del sensualismo. No, no, hay más que simplemente reconocer las cosas del mundo. Hay más que simplemente la percepción empírica. La ciencia, imagínate, ¿no? Todo lo que hizo la ciencia con esta idea. ¿Hay más? ¿Qué quiere decir que hay más? Hay accesos, experiencias a lo real que no se juegan por el lado de la experiencia empírica observable, vamos a decirlo. ¿Y eso qué son? Bueno, son experiencias. En diferencia y repetición serían insensibles sensibles. Es lo insensible que provoca la sensación. Insensible en el sentido que siempre hay algo que se te escapa, porque es esa Ujú, variación incesante. Em, entonces, devenir imperceptible es alcanzar esas experiencias que no se cuantifican, que no son extensas, que no se identifican, que no se reconocen. ¿Tenemos de esas experiencias en la vida? ¿No? Bueno, claro, el devenir mujer de un hombre sería eso. El devenir niña, ¿no? Esto, son esas experiencias en definitiva, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver si tenemos estos devenires. Yo creo que tenemos bastante pocos de esos devenires, porque no es fácil. Viste que antes habían dicho, se necesita de mucha asquesis. Esto ujú, no es solo vestirse de mujer. Entonces, hay mucho trabajo para poder como horadar las paredes, los muros de las identidades molares. Pero en el caso de tener esas experiencias, serían experiencias imperceptibles. ¿Quiere decir que no existen? No, sí, pero no se miden por lo extenso. ujú, Es que vas a ver que a mí, sí, me salieron garras. Eso no es. Por eso no es vestirme de mujer, tener el devenir mujer. El- eso que yo te había dicho de Lorenz, el gesto de Lorenz, de cómo se acomoda el pelo, ahí hay algo que es sensible, no perceptible. ujú, Hay ujú, algo de la variación de una intensidad que está sintiendo Lorenz, ¿no? Uno lo reconstruye, pero ¿dónde estaría el devenir mujer de Lorenz? En algo que no estaríamos viendo de afuera. De afuera que vemos, lo perceptible, es la imitación. Hay algo más que tampoco es que está adentro de Lorenz. Hay algo más que está en el cuerpo que de afuera no se podría percibir, porque es pura sensación. Tenés que estar en el cuerpo para sentirlo. Bien, entonces, imperceptible. Acá dicen algo, no lo explican muy bien. Tiene, viste, bueno, en general, Deleuze y Guattari son así, pero en este libro que es tan grande tienen pasajes en donde ellos abren un poco más el discurso y pasajes donde lo concentran mucho y son más difíciles. Pero acá dicen esto, mira, eh, eh, dice, y sin embargo es necesario corregir inmediatamente. El movimiento, viene hablando de otra cosa, ¿no? También debe ser percibido. Solo puede ser percibido. Lo imperceptible también es el percipiendum.
Esto es lo que te dije. El percipiendum es, en diferencia de la repetición, el sintiendum es lo insensible de la sensación. Esto no supone ninguna contradicción. Si el movimiento es por naturaleza imperceptible, siempre es con relación a un umbral. Lo hablamos la vez pasada de los umbrales. Sí, A un umbral cualquiera de percepción, al que corresponde ser relativo, desempeñar así el papel de una mediación, en un plan que efectúa la distribución de los umbrales y de lo percibido, que proporciona formas perceptibles a sujetos que perciben. Ese plan de organización y desarrollo, plan de trascendencia, ¿qué es esto, no? Es lo que, el plan es lo perceptible. Acá están los animales, los humanos, las mujeres, los varones, en una distribución, en un plan, ellos dicen plan de trascendencia en oposición al plan de inmanencia, ¿no? Que permite percibir sin que sea percibido, sin que pueda ser percibido. Pero en el otro plan, de inmanencia o consistencia, es el principio de composición el que debe ser percibido, el que solo puede ser percibido al mismo tiempo que lo compone o da. Esto es bien de diferencia de repetición. Es esto, los umbrales, ¿qué serían? Para entender cómo es que, porque viste que el umbral era, habíamos dicho, un punto inasignable mm, a partir del cual las cosas han cambiado, ¿no? En un momento me emborraché, yo no puedo decir cuándo. Eso es un umbral. Hay umbrales, entonces, que definen lo perceptible de lo imperceptible. Tal vez el ejemplo, la manera de explicar esto que tiene Deleuze en diferencia de repetición es más clara que acá, que es apelando de vuelta a Leibniz. Creo que te di este ejemplo alguna vez. Cuando vos entras en una reunión, percibís el murmullo. sí, Vos estás escuchando el sí, murmullo. Pero sí, el murmullo son las voces individuales de las personas. En un punto, las voces cruzan un umbral y se transforman en el murmullo. Vos no podés separarlos porque no son dos cosas distintas, es todo lo mismo. Pero desde el punto de vista de la percepción o de la experiencia, vos podrías decir que tenés percepciones conscientes, el murmullo, y percepciones inconscientes, no en el sentido freudiano, inconscientes. no. ¿Qué son inconscientes? Imperceptibles. Pero percepciones Ujú. imperceptibles, sí, porque vos estás escuchando las voces de las personas, de cada una. Sí, porque en el murmullo están las voces de las personas. Vos no las estás percibiendo, pero las estás sintiendo de alguna manera, ¿no? ¿Y sí? Entonces ahí hay un umbral en este caso, en el sonido. El sonido tiene una dimensión imperceptible y en algún momento cruza un umbral a lo perceptible. Como el ejemplo de Leibniz es el rugido del mar, ¿no? Eso son todas las olitas rompiéndose. Y así vos podés ir hasta el infinito. Infinito no lo percibís actualmente, todo, cada una de las olitas discretamente, como no escuchás cada una de las conversaciones de las personas, y cada una de las palabras, y cada uno de los fonemas, todos perfectos. No, lo que vos escuchás desde el punto de vista empírico es el murmullo, es el rugido. Pero eso adentro tiene sonidos que van hasta el infinito. Entonces, vos de alguna manera, en la percepción consciente, estás, Leibniz decía, apercibiendo, no importa, estás siendo como, podés ser consciente de eso inconsciente que está detrás del murmullo. Entonces, en lo imperceptible, eh, por eso es imperceptible, es experimentar algo que está más allá, claro, de lo consciente. Y claro, y lo consciente me lleva ¿a qué? A lo personal. Porque eso que yo estoy experimentando es justamente todo lo que no soy. Porque el pulpo cuando se vuelve roca, o la pantera rosa cuando se vuelve todo rosa, está teniendo experiencias que son impersonales. Es decir, ese inconsciente que podés entenderlo como esa materia de todo el mundo que hablábamos antes,
esas moléculas, esos flujos, que ya ni siquiera son animales o humanos, son flujos de materia, porque ya no es que la archiduquesa tiene un devenir animal como un devenir liebre en su forma de posarse y erguirse y mirar. Porque el erguirse ya ni siquiera es una cualidad de la liebre, es una cualidad de la materia, en la que Ujú, también puede aparecer en una planta. Eso es lo inconsciente. Esa materia que está hecha de puras intensidades. Erguirse, ¿no? Erguir, son acciones, ¿no? Erguirse. No sé, sombrear. Un bosque sombrea, ¿no? Y el sombrear es un refrescar. Fíjate cómo en el plano de la materia, las potencias de la materia están todas enganchadas. Y por ujú. supuesto, un bosque sombrea y refresca, pero también lo podría hacer, no sé, el cuerpo de un humano, no sé. Y Sí, esas son las sí, potencias de la materia que están repartidas. Por supuesto, sí, no es en los una cuerpos. cualidad del bosque, es una cualidad de la materia Es una cualidad de la materia, que en este clarísimo. caso está actualizado en el bosque. Sí, En el bosque la capacidad de sombrear y refrescar está actualizado como masivamente, molarmente, como el erguirse está en la liebre. Pero el erguirse puede estar en una archiduquesa o puede estar en el tallo de una planta. Y la materia está hecho de eso, de esas acciones, de esos verbos, de esas potencias, que son intensidades en definitiva, ¿no? Más o menos erguido, más o menos fresco, más o menos sombreado, más o menos rojo, más o menos alegre, más o menos triste, porque también mm, el aumento y la disminución de una potencia eh, no es solo, la materia no es solo el rojo o el fresco, ¿no? El calor o el frío. También es la alegría, la tristeza, el odio, ¿no? Esos también son variaciones de la materia. Uno experimenta esas variaciones de intensidad en el odio, ¿no? O en el amor, no sé, o en el aburrimiento, en el tedio. Y eso es la materia también, porque ¿quién está variando el tedio? ¿Es un espíritu? No, es una variación de la materia. Y esas variaciones como tal están todas enganchadas, entonces pueden estar enganchadas, no siempre, pero lo sombrío con el tedio, o con no sé, con la tristeza, podría ser. Y entonces vos entras como vos dijiste la mano, vos entras en un bosque y no sabes por qué te pusiste triste. Bueno, porque la sombra, en el plano de lo virtual, de lo intenso, lo sombrío puede estar relacionado por distintas conexiones imposibles de manejar con lo triste, ¿no? Esas son conexiones, sensaciones. Cuando vos dijiste el ver la mano caer, bueno, ahí una imagen, una experiencia, si querés, que seguramente en el plano de lo imperceptible está conectado con cosas que a vos te generan angustia o te generan odio o tristeza o temor, no sé. Vas a sí, ver, qué sé yo, se conectan. Son asociaciones, pero no del que interpreta, del psicoanalista. Asociaciones materiales, reales, sí, reales que no son actuales. Reales, aunque no actuales. ¿Qué quiere decir actuales? Que vos no estás reconociendo cómo se relaciona la sí, sombra del bosque con la tristeza, no te diste cuenta, o el caer la mano con el miedo o la angustia. Eso no lo estás percibiendo, pero es real, pero no actual. Bueno, entonces, lo imperceptible. Después está lo indiscernible. A ver si lo encuentro, porque esto está más adelante. Eh, Lo indiscernible tiene que ver con lo asignificante. Creo que te había dicho eso.
Bueno, esto es otra cosa importante que esto lo sabés bien vos por tu trabajo. Eh, Estas experiencias no quieren decir nada. ¿Qué quiere decir que no quieren decir nada? Que no tienen significados, no son significantes, no producen un significado. No hay que interpretar. Son experiencias sensibles de la realidad. Esto tiene que ver con su lucha en contra del psicoanálisis, ¿no? Tanto en su versión freudiana como lacaniana. En este caso, puntualmente con lo lacaniano, porque es lo significante. En Lacan, el significante, el discurso es significante y el significante es aquello que de alguna manera expresa el corte, significante expresa el inconsciente, ¿no? Entonces, hay un paradigma que en la historia de la filosofía es larga la historia, pero empieza fuertemente, bueno, por supuesto con Freud y la interpretación, pero con toda la hermenéutica después, que están relacionados, pero que viene con el problema de las interpretaciones de los textos sagrados, que es la idea de que el modelo de acceso a un texto, sea el discurso del paciente, o un texto escrito, o una obra de arte, o si querés, la realidad, porque en definitiva esto se traduce a la realidad, es el de la interpretación. A la realidad hay que interpretarla, es la hermenéutica de esto. Y la interpretación lo que implica es extraer como significados que no son evidentes, de tal modo que la realidad como texto posee como capas que el que interpreta va develando. Eh, Esto arrancó en algunos momentos, pero para nuestra historia vale tanto algo del periodo clásico como en el mundo medieval, cuando un texto que poseía mucha autoridad para una cultura, que era muy estimado de una cultura, empezaba a quedar desfasado respecto de la realidad histórica. Entonces, para salvar esos textos, se los interpretó. No, esto en realidad quiere decir otra cosa. No, en realidad no era que se inundó todo el planeta y en un barquito entraron todos los animales. Eso en realidad quiere decir otra cosa. Entonces, detrás de esa necesidad se presentó un modelo de acceso a la realidad, a un texto, pero después a la propia realidad, basada en la interpretación. Y la interpretación siempre busca otros significados, pero claro, para decir que esto en realidad quiere decir esto otro, eso otro es lo que ellos denuncian, siempre es de alguna manera una estructura universal que permite una traducción. Y ese es el problema. En realidad, Ujú. vos no querías, vos cuando te enojaste, no te enojaste con tu jefe, te enojaste en realidad con tu papá. Bueno, el triángulo edípico sería ahí ese modelo que se sobreimpone a la realidad. Eh, bueno, asignificante, para ellos siempre implica un acceso a lo real en donde no hay interpretación, en donde la realidad es, en primer lugar, experiencia, experiencia sensual, sensitiva, en donde no hay significado. ¿Qué significado tiene el devenir animal? Es eso. Y eso es la vida, sí, ahí está la vida. Hay que poder pasar por esas experiencias, que no significan. No hay no significan además que quiere decir, para ellos no hay que meterle todo el discurso psicoanalítico, básicamente, ¿no? Ujú. Bueno, a ver si lo encuentro. eh, en algún lugar estaba, pero ya eso no me acuerdo dónde lo indiscernible. eh, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Lo indiscernible tiene que ver con esta idea de que esa experiencia del devenir es lo que te conecta con las experiencias sensibles de la materia. Y por supuesto, lo impersonal es lo asubjetivo, que es esto, es lo que te decía antes. Experimentar la,
la posición erguida y atenta no es ser como la libre, es ser como aquello que no tiene persona, que es impersonal, que no le pertenece a nadie en realidad, ¿no? Eh, y bueno, para bien o para mal, porque es para, tal vez para discutirlo. En Deleuze y en Deleuze y en Guattari, eh, aunque nunca hay que abandonar a la persona, al yo, a lo molar, pues ellos lo dicen, las experiencias vitales tienen que ver con las experiencias impersonales, o si querés, para discutirlo, de despersonalización, ¿no? En donde uno experimenta cosas extrañas que no sabe de dónde vienen, que no se originaron en uno, en el yo. Y Ujú. para discutir porque son peligrosas esas experiencias. O sea, lo más intenso en la vida es cuando nos pasan cosas que no esperábamos, que no quisimos, porque es pasivo todo esto, no es voluntario. El devenir no es, bueno, vamos a Bueno, ver, vamos a devenir. son acontecimientos, son eh, eh, pasiones, básicamente. Es decir, lo que sufrimos, ¿no? Pasión en el sentido de pathos, ¿no? Lo que nos afecta. Son afecciones, no son voluntarias, no son activas, son pasivas esas experiencias. Complicado. O sea, a mí me gusta, pero es todo un tema, ¿no? Es decir, que las experiencias vitales son pasivas. ¿Dónde queda lo activo? ¿Dónde queda la agencia de los sujetos, de los colectivos, la capacidad de actuar, la voluntad, lo consciente? No, todo al revés, ¿no? Porque eh, no tenemos capacidad de actuar entonces. O sea, en la capacidad de actuar no, no está la vitalidad, en la agencia, ¿no? En esa fuerza mm, como autónoma, ¿no? De introducir algo en el mundo a partir de una cosa querida, ideada, ¿no? Planificada, ¿no? ¿Y qué? Entonces las cosas buenas hay que esperarlas, porque si son pasivas, bueno, no esperarlas, pero tampoco es algo voluntario que uno crea. Digo, no solo no esperarlas, porque por supuesto, si te quedas esperando te vas a quedar con tu identidad molar, ¿no? Hay que experimentar, hay que jugar a la afuera, pero tampoco es algo que uno, no depende de uno, básicamente es eso. De alguna manera, vos podés pensar, a mí siempre me pareció, y alguna vez te di el ejemplo, que salgamos de esta cosa más compleja del devenir animal, que es difícil, ¿no? Pero pensemos en las relaciones entre las personas, en lo que nosotros comúnmente olvidémonos de Deleuze y Guattari, llamamos el deseo. Eh, Incluso el lenguaje habla y dice mucho. Vos vas a una cita con alguien que no conocías, volves, tu amiga, tu amigo te pregunta ahí, ¿cómo estuvo? Y vos decís, no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Tiene que ver con la voluntad. Yo quiero que me guste esta persona, quiero desearla. Es voluntario el deseo. O sea, el deseo en el sentido de eso que te conecta, eso que al encontrarte con el otro, en tu cuerpo aparecen otras experiencias, vibraciones, intensidades, ¿no? Cosas que pasan en el entre y que no son tuyas exactamente, ¿no? Porque en definitiva cuando, bueno, según él es, pero para mí está bastante cercano, por lo menos a mi experiencia. Cuando uno desea, cuando uno desea en el sentido de que, ok, estoy en el medio de algo, las cosas que uno siente y experimenta no eran las mías, completamente. Sí, yo me puedo reconocer en algunas de las experiencias, las maneras, las cosas que me hace sentir tal persona,
pero lo que más nos atrae, lo que más nos conecta, lo que más nos invita a estar con el otro, lo que más nos vuela la cabeza, es justamente poder tener experiencias que no son las mías. Y eso que acontece, eso que pasa, tampoco es exactamente algo que le pertenece al otro, Ujú, es algo identificable. Vos no ujú, decís que lo que te conecta, lo que te hace desear, ¿no? Lo que te gusta, vamos a poner en términos más fácil. ¿Por qué te gusta tal persona? ¿Por qué querés estar con tal persona? No es tal rasgo empírico observable. Tiene ojos celestes. Porque hay ujú, otras personas con ojos celestes que no pasa lo mismo. Entonces, lo que acontece es algo que está entre los cuerpos y sus identidades. Y por lo tanto, lo que acontece que me afecta, está la pasión, el pathos, que me afecta a mí, me hace vibrar a otra persona, no es nada ni de este cuerpo, ni de esta identidad, ni nada de la otra identidad. ujú. Es algo que pasó, que acontece. Y bueno, uno después puede, claro, tuviste que haber ido a la cita para ver si pasaba algo o no. Tenés que hacer cosas. Tal Pero cual. el acontecimiento no lo provocas, o a ver, no depende de tu voluntad, Ujú, no depende de tu querer, no es voluntario. Tiene que haber condiciones, sí, tiene que haber condiciones. Haber ido a la cita, no sé, obvio. Pero después hay algo que es donde está la riqueza del vínculo, que ya no depende de lo que hacemos. Y que ujú, desborda lo que hemos hecho. No lo esperábamos. Que desborda. Si no, no hay. Si no es otra cosa, ¿eh? Si no es... Pero el deseo, como acontecimiento, debería ser una experiencia que desborda todo lo que he hecho yo y lo que ha hecho la otra persona. No me lo esperaba. Si lo que pasa es lo que esperaba, entonces ahí no hay un acontecimiento. Ahí hay un reconocimiento. Y en todo caso, yo lo vivo bien por cosas, como Nietzsche diría, más del orden de lo psicológico, de estoy cómodo, me tranquiliza, pero no es el deseo eso, ¿no? Em, ujú. Pero como digo, porque es esta idea de, en el Proust de Deleuze, de que enamorarse es hacerse sensible a los signos que el otro emite. Y los signos siempre son esas variaciones sensibles de la realidad que me llevan a una terra incógnita, dice Deleuze. Es decir, a otro Sí, mundo. Y entonces, lo que yo descubro en ese signo que el otro emitió, que puede ser una inflexión de la voz, un tono, un tipo de movimiento de la mano, una manera de combinar los colores de su ropa, no sé, cualquier cosa. Algo del otro, a lo que yo me hice sensible, me lleva a algo desconocido. Entonces, si no hay experiencia impersonal, si no hay algo inesperado, si no hay algo como involuntario, si no hay algo que desborda lo que yo esperaba, no habría propiamente enamoramiento o deseo. Esto valdría para otras cosas también, ¿no? O sea, o sea, la experiencia como amorosa, vamos a decirle, puede valer para otras experiencias. Porque tal vez en realidad lo que yo te estoy explicando, que Deleuze también lo es así, ¿no? A partir de la experiencia del enamoramiento o del deseo, es como la estructura de cualquier encuentro. La clave es el ujú, encuentro, el otro, con el otro cuerpo. Entonces es el encuentro, sea con un animal, con una planta, un encuentro. ¿Qué es un encuentro? Bueno, una experiencia sensible que me abre a algo inesperado y que me hace pasar por afectos, por sensaciones, si querés, que son nuevas, que son nuevas. Si no, no hay deseo. No, esto nunca lo sentí, no me lo esperaba. Cuando uno se enamora, sigue con eso, ¿no? Y si no, uno está reencontrando y está reproduciendo. Y está reencontrando como se dicen ahora, sus zonas de confort. Circuitos estables, confortables, sí, que son necesarios, ¿no? Pero
Bueno, ahí no está, de vuelta, no está la vida, no está lo intenso ahí. Y eso es lo impersonal. Es lo impersonal. Lo que acontece ahí no es ni mío ni del otro. Es impersonal. No le pertenece a nadie. Eh, Algo parecido lo puedes pensar respecto de la creación artística. Eh, ¿Quién escribió barra creó, de crear, mm, Esperando a Godot? Me decís, Beckett es el autor de Esperando a Godot. La obra la creó Beckett, se originó como principio esa persona psicosocial que se llamaba Samuel Beckett, que estaba viviendo en Francia, ahí se creó. Sí, un día el chabón se puso a escribir y lo inventó él, la obra. Bueno, no, porque si no sería pensar que una obra se origina en una persona y que es la creación subjetiva y que entonces vos puedes entender la obra a partir de qué sé yo, la biografía del autor, como se hacía en una época, ¿no? La experiencia de los artistas es que el artista es como la caja de resonancia, pero de algo que no le pertenece. Es algo parecido. No hizo nada, ve que para no, sí, bueno. Cualquiera podría haber escrito eso y no, ve que tenía Sí, no. como ciertas condiciones. Hizo cosas para escribir. Hizo cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No sé. Él, cuando se, cuando se tuvo que ir de París, cuando llegan los nazis, y ve que estaba en un circuito de la resistencia, se fue a una zona de la Francia libre y se escondió como una casa de campo. Y estuvo creo que un año viviendo ahí con su esposa, en la casa esa de campo, con las vacas. Y él ahí escribió una obra que se llama What. Vos no sabés lo que es. Es una locura total. Que vos decís, ¿cómo Ah, hizo mira, durante la guerra escribir este libro? Que no tiene que ver ni con la guerra ni nada, es una cosa loquísima. El tipo se encerraba. Entonces, sí, o sea, el que se levantaba todos los días y escribía era él. Bueno, vos tenés que sí, ir a la cita. No vas a la cita, no, sí, no vas a conocer a sí, nadie. Los artistas se la juegan fuertemente, ¿no? Los tipos que vivieron para eso, no sé. Nietzsche, en medio de la locura de sus super dolores de cabeza terribles, escribe. Y Van Gogh sale a pintar y está chifladísimo y pinta. Y no hacen otra cosa, son como sus destinos. Son fuerzas que no son personales, ¿no? Para crear esas obras no se crean mientras uno va a trabajar, se toma el bondi. Estos tipos, por lo general, los artistas, se la juegan por una especie de destino. ¿En qué sí. sentido destino, no? Que estuviera predestinado. Entiendo que es una fuerza inevitable. Puede ser que esas fuerzas nos atraviesen a todos y que los artistas o los que crean y traen algo nuevo al mundo son los que se dejan arrastrar por esas fuerzas. Entonces, Y al logramos. cuerpo lo necesitas, a la persona la necesitas como necesitas al organismo para acceder al cuerpo sin órganos. Vos necesitas a la persona para lo impersonal. Bueno, todo esto se me ocurrió porque estoy leyendo a Salman Rushdie. ¿Qué nunca lo leí? Porque me está alucinando Los chicos de la medianoche. Pero me Sí, alucinando, sí. alucinando. Es el tipo de literatura que a mí me gusta. Y entonces me copé y empecé a buscar algunas cosas de él. No sé por qué. Pues, si hay alguien famoso de Salman Rushdie en el mundo de la literatura. Y, y entonces lo escuché en una entrevista hablar y el tipo decía, yo sabía que quería ser escritor. A mí me gustaría, quería crear algo. Y había estudiado en Cambridge, creo. Dice, yo me recibí, creo que dijo en el 81 y el libro salió en el 84, 85. Algo así. Se pasó ¿cuántos años? En donde yo tuve que hacer un montón de cosas. Pero yo sabía que quería escribir. Y entonces el tipo se puso a escribir esa novela, que es un bodoque así, y que te das cuenta que es una maravilla, y no es la primera, pero es casi la primera cosa importante que el tipo escribió. ¿Cómo ¿viste cómo lo hace? Y ahí hay entrega, una entrega completa, en donde todo el mundo no importa. Si después tengo que hacer publicidad, no importa, yo estoy acá. Su vida estaba ahí. Y el tipo dice que cuando la terminó, dice, yo me di cuenta que era algo bueno.
Si la novela no tenía éxito, ahí sí abandonaba la escritura, porque había dado todo, o sea, estaba lo mejor que podía hacer yo ahí. Entonces, si lo mejor que yo podía hacer no era bueno, yo lo sentía como bueno. Ahora, a mí me gustó, porque, ¿qué es eso que sentía como bueno? Es que, tipo, bien nietzscheano, fue hasta donde la fuerza podía. Y eso es dejarse arrastrar. Ir hasta donde la fuerza que lo atraviesa a uno puede. Lo que puede, puede ser. Los chicos de medianoche, o puede ser una porquería. Ahí está la Y creación ahí, y ahí está la experiencia impersonal en una persona. Mm. Bueno.